En los pueblos de México, cuando el viento silba entre los magueyes a medianoche, no es el aire el que se mueve. Es ella. La que fue mujer. La que ahora vuela. La que te observa desde que cruzaste el callejón. Si escuchas su llamado, ya es demasiado tarde para correr. Esto es lo que nadie se atreve a contar sobre la lechuza. La noche en los pueblos del centro de México no cae como un telón que cubre el día, sino como una manta húmeda y pesada que se asienta sobre las calles empedradas, absorbiendo los últimos ecos de las voces, el ladrido lejano de los perros y el roce de las sandalias contra la tierra seca. En ese silencio que parece respirar, donde el aire se enfría de pronto y las sombras se alargan sin razón aparente, comienza a despertar algo que los abuelos nunca nombran con precisión, como si al darle un nombre se le entregara la llave para entrar. No es un fantasma de los que pueblan los cuentos infantiles, no es un espectro que busca venganza ni una criatura nacida de la imaginación ociosa, es una presencia que habita en el límite entre el respeto y el miedo, entre la sabiduría antigua y el castigo silencioso. Se dice que cuando la luna se oculta tras las nubes bajas y el viento trae olor a tierra removida y hojas secas, los caminos se vacían no por falta de vida, sino por precaución compartida, porque en esas horas, cuando el pueblo duerme con un ojo abierto y las puertas se cierran con doble llave, la lechuza no viene a ulular, viene a silbar, y su sonido no pertenece a ningún ave que anide en los tejados o cruza los cielos al atardecer, sino al viento que se cuela entre los magueyes retorcidos, a la piedra que guarda el calor del sol y a la memoria de quienes saben que no todo lo que camina en la oscuridad debe ser interrumpido. Los ancianos de las comunidades de Oaxaca, Puebla y los valles centrales hablan de ella sin mirarse directamente, con la voz baja y las manos quietas, como si al nombrarla se le diera permiso para acercarse un paso más. Cuentan que no siempre fue un ave de alas anchas y ojos encendidos, que en otro tiempo fue una mujer que conocía los remedios del monte, que sabía leer las señales del cielo antes de que las nubes se juntaran, que caminaba entre los enfermos con las manos llenas de hierbas, ceniza y palabras que no estaban escritas en ningún libro. Pero el conocimiento, en un mundo que teme lo que no puede controlar, se convierte en sospecha, y la sospecha, cuando se repite lo suficiente, se vuelve verdad para quienes prefieren la comodidad de la ignorancia. La traición, el rumor, la envidia o simplemente la soledad la empujaron hacia un camino de transformación que no fue elegido, sino sufrido. Se volvió ave, pero no cualquier ave, se volvió una criatura de envergadura descomunal, con ojos que brillan como ascuas apagadas y un vuelo que no perturba el aire, sino que lo corta como una cuchilla invisible, dejando tras de sí un rastro de frío que se siente en la nuca antes de escucharse. ¿Quiénes la han visto? Si es que puede decirse que se le ve sin quebrar algo dentro de uno mismo, jamás hablan de garras ni de picos afilados, hablan de una sombra que se desprende de los muros de adobe, de un peso en el pecho que aparece sin aviso, de un silbido que parece llamar por tu nombre aunque nadie esté cerca, aunque la calle esté desierta, aunque el mundo parezca haberse detenido solo para que escuches. En las madrugadas de los domingos, cuando el pueblo aún no ha encendido sus fogones y las calles conservan el rocío de la noche, algunos se atreven a salir por un cigarro, por un recado urgente, por la simple necesidad de caminar y sentir que la tierra sigue firme bajo sus pies. Fue en una de esas mañanas grises, cuando el cielo aún no decidía si amanecer o permanecer en la penumbra, que un hombre mayor, de manos callosas y espalda doblada por décadas de trabajo en el campo, decidió bajar por el callejón que lleva al arroyo seco, ese que solo corre cuando las lluvias de septiembre se desbordan y que el resto del año guarda solo piedras lisas y restos de ramas podridas. No llevaba linterna, no le hacía falta, sus pies conocían cada piedra, cada grieta, cada esquina, cada sombra que se proyectaba según la hora y la estación. Fue entonces cuando el silencio se rompió, no con un grito, no con un portazo, no con el crujido de una puerta vieja, sino con un silbido largo y continuo, como si el aire mismo estuviera siendo arrastrado por una cuerda tensa que nadie sostiene. El hombre se detuvo, no por miedo inmediato, sino por reconocimiento profundo, porque ese sonido ya vivía en su sangre, en las historias que su abuela le contaba junto al fogón de leña, en las advertencias que se susurraban en la plaza después de la misa de gallo, en los ojos de los perros que se negaban a cruzar ciertas calles cuando caía la noche. Pero escucharlo en la realidad es muy diferente a recordarlo en la memoria, porque la memoria se puede apagar, el sonido en la garganta del viento no pide permiso, simplemente entra. El silbido no venía de un solo lugar, parecía moverse con él, rodearlo, buscarlo, probar el peso de su presencia. Miró hacia el tejado de la casa abandonada y solo vio la sombra de una copa de árbol moviéndose sin viento. Miró hacia el suelo y vio plumas negras, largas y rígidas, dispuestas en un círculo imperfecto alrededor de sus botas,
como si alguien las hubiera colocado con intención, no por casualidad. No las tocó, no se agachó, no hizo ningún movimiento brusco, porque sabía que no debía, porque su abuela le había enseñado que ciertas cosas no se tocan, solo se observan, y si se observan demasiado, te observan de vuelta. El aire se espesa de pronto, no como niebla que ciega, sino como agua quieta que retiene el sonido y dobla la luz. La luna se filtra entre las nubes bajas y dibuja contornos que la geometría humana no explica. Las paredes de adobe parecen respirar al unísono, las sombras de los aleros se estiran más allá de sus cimientos y las piedras del callejón brillan con un tono plomizo, húmedo, como si acabaran de ser lavadas por un rocío que no ha caído. El hombre comprende, en ese instante helado que parece detener el latido, que no está siendo atacado, está siendo medido. La entidad no busca el pánico ni la huida desesperada, busca la reacción cruda, la que no se filtra por la razón. Lee la postura, el peso distribuido en las plantas de los pies, el ritmo de la respiración que intenta mantenerse estable pero traiciona el temblor en las manos, la tensión en los hombros que cargan décadas de trabajo y de advertencias ignoradas a tiempo. Evalúa el tipo de curiosidad que lo trajo hasta ahí, si fue orgullo, si fue descuido, si fue simplemente el peso del cansancio que nubló la prudencia. Él baja la mirada de forma lenta, deliberada, no por sumisión sino por protocolo antiguo, un gesto que sus antepasados aprendieron a costa de nombres que desaparecieron en la noche. Sabe que sostener la mirada es aceptar un intercambio, una deuda que no se paga con palabras ni con súplicas, sino con presencia, con reconocimiento silencioso de que hay jerarquías que el cemento y la electricidad no han borrado. Da un paso hacia atrás, luego otro, midiendo la distancia no con la vista sino con la piel, sintiendo como el frío le presiona la espalda como una mano abierta que nunca llega a tocar la tela de la camisa, pero que deja una huella térmica que permanecerá hasta el amanecer. El suelo cede ligeramente bajo sus botas, no por blando, sino porque la tierra misma parece ajustar su densidad, como si el callejón respirara con él, sincronizándose con su retroceso. El silbido cambia de tono, abandona la agudeza cortante y se vuelve más grave, más profundo, vibra en los dientes y se asienta en los huesos de las piernas, un sonido que no entra por los oídos sino por el esternón. No hay hostilidad en esa vibración, hay constancia. Es el sonido de un umbral que se reconoce, de un límite que ha sido trazado de nuevo. No lo sigue, solo lo observa marcharse, y esa observación es más pesada que cualquier persecución, porque implica que ha sido visto, registrado, archivado en la memoria de algo que no necesita relojes ni calendarios para saber cuándo volver. Y en esa observación se sella un acuerdo tácito. Él ha visto, no ha desafiado, ha retrocedido con su sombra intacta. Por ahora. El cruce ha quedado registrado en la memoria del camino, en la tierra que guarda las pisadas con la precisión de un archivo vivo, en el viento que ya no necesita repetir la advertencia porque la ha convertido en regla. Al llegar a la esquina donde el callejón se abre hacia la calle principal, el hombre no se voltea. No por cobardía, sino porque el ritual no admite confirmaciones visuales, solo continuidad. Siente como el aire recupera su temperatura habitual, como el olor a tierra seca y leña fría regresa a sus fosas nasales, como su respiración deja de ser un esfuerzo consciente y vuelve a ser automática. Pero nada vuelve a ser igual. Lleva consigo la certeza de que ha rozado el filo de algo que no pide permiso, y que ese roce ha dejado una marca invisible en la forma en que percibe el espacio. Cada esquina ahora tiene peso, cada sombra tiene dirección, cada silencio tiene intención. No es un castigo, es una enseñanza grabada en el sistema nervioso. La entidad no necesitó mostrarle su forma completa ni arrancarle nada físico, solo le recordó que caminar por la noche es un préstamo, no un derecho, y que el silencio de los pueblos no es ausencia, es contención. Mientras sus pasos lo llevan de vuelta a la puerta de su casa, entiende que la verdadera prueba no fue sobrevivir al encuentro, sino aprender a llevarlo sin que lo consuma, sin que lo paralice, sin que le robe la capacidad de seguir caminando, pero esta vez con los ojos bajos, con el paso medido, con el respeto de quien sabe que la oscuridad no está vacía, solo está esperando que se le reconozca su territorio. Lo que sucede después de ese encuentro es lo que realmente define la leyenda y lo que convierte el relato en una carga que se lleva dentro, no en una anécdota que se cuenta en la cantina. No es la visión lo que perdura, es la sombra, esa silueta que se desprende de los muros cuando la luz es tenue, que se alarga un poco más de lo normal, que se mueve con un ritmo distinto, como si respirara sola, como si tuviera voluntad propia más allá del cuerpo que la proyecta. Por las noches, cuando la casa está en silencio y el viento apaga las velas que se dejaron encendidas por descuido o por costumbre, escuchan su nombre, no gritado,
no pronunciado con voz humana, sino susurrado, como si alguien estuviera detrás de la puerta de madera, o debajo de la cama de hierro, o dentro del espejo empañado por la humedad, o en el rincón donde se acumulan las telarañas que nadie se atreve a barrer. No es una amenaza directa, no es un juramento de venganza, es una presencia que se instala, que observa, que espera, que recuerda que el equilibrio se rompió en el momento en que la mirada se sostuvo demasiado tiempo en lo que debía pasar de largo. Algunos intentan ignorarla, cierran ventanas con fuerza, rezan oraciones aprendidas de memoria, prenden sahumerio de copal y ruda, pero la sombra no se va con rituales comunes, porque no es un espíritu maligno en el sentido que nos enseñaron desde la infancia, es una fuerza que pertenece a otro orden, a ese espacio donde la naturaleza y lo humano se cruzan sin permiso, donde el conocimiento antiguo choca con la prisa moderna, donde el silencio vale más que la palabra. Quien la ignora por completo, quien la desafía con burlas, quien intenta herirla o atraparla con cámaras o redes, encuentra que el silbido se vuelve más cercano, que las plumas aparecen en lugares imposibles, sobre la mesa de noche, dentro de los zapatos, en el bolsillo de la chaqueta que no se ha usado en semanas, que el sueño ya no trae descanso sino camino sin salida, pasillos que se estrechan, puertas que llevan a habitaciones donde no hay ventanas, solo paredes que respiran. La comunidad lo sabe, por eso no se habla de ella a la ligera, por eso no se burlan de los que cuentan haberla sentido, por eso se mantiene el respeto, no como un acto de sumisión, sino como un acto de supervivencia consciente. Aquellos que cargan con la sombra aprenden rápido que el aislamiento es el verdadero castigo. La presencia se alimenta de la fricción entre la duda y la creencia, crece cuando el afectado intenta racionalizarla o cuando confiesa su experiencia a quienes se niegan a escuchar. En los pueblos existen nombres para este estado: el peso de la noche, la marca del viento, el ojo que no parpadea. No se diagnostica en consultorios, se reconoce en las manos que ya no sostienen una taza sin temblar, en los sueños que comienzan siempre en el mismo callejón y terminan con el mismo susurro. Los curanderos no ofrecen exorcismos, ofrecen acuerdos. Saben que la entidad no se retira con sal ni con agua bendita, se calma con restitución. Se deja una ofrenda concreta en el umbral, no pan, no vino, sino tierra del mismo camino donde ocurrió el cruce, mezclada con ceniza de leña vieja y 3 semillas de chile seco que representan el fuego, la memoria y el límite. Se coloca sin pronunciar palabras, se da media vuelta y no se mira atrás durante 3 noches. Algunos reportan que, al cuarto amanecer, la sombra recupera su forma natural, que el silbido se aleja hasta convertirse en rumor lejano, que el aire vuelve a entrar sin resistencia. Otros no tienen tanta suerte. Para ellos, la presencia se vuelve compañía silenciosa, un recordatorio constante de que ciertas líneas no se cruzan 2 veces. La comunidad no los juzga, los contiene. Los deja sentarse en la banca de la plaza al atardecer, los escucha repetir la misma historia con pequeñas variaciones, les comparte café negro sin azúcar y espera. Porque saben que el verdadero terror no está en la aparición, está en la imposibilidad de volver a la normalidad después de haber visto lo que vive en los bordes. En los pueblos donde esta historia vive y se transmite de boca en oreja, de generación en generación, no se trata de un monstruo que acecha para devorar, se trata de un equilibrio que se rompe cuando se transgreden las reglas no escritas del monte y la noche, cuando se camina por donde no se debe, cuando se recoge lo que no se debe, cuando se mira donde no se debe mirar. Esta narrativa nunca fue un cuento para asustar a los niños, fue un manual de supervivencia disfrazado de mito. En un tiempo sin cercas, sin carteles de peligro, sin leyes escritas que protegieran los manantiales, los cerros sagrados o las milpas en descanso, la lechuza era la guardiana de lo intocable. Su silbido marcaba los límites que la geografía no podía dibujar. Si el monte estaba seco y el fuego se acercaba, ella aparecía en los caminos secundarios para disuadir el paso. Si alguien cazaba fuera de temporada o cortaba la ceiba que sostenía la erosión del arroyo, su sombra se posaba sobre el techo de la casa transgresora como un recordatorio visual. No había malicia en su aparición, solo consecuencia. Los pueblos aprendieron a leer sus señales, la dirección del vuelo, la altura a la que planeaba, el momento exacto en que el silbido se cortaba. Con el tiempo, esa lectura se volvió sabiduría práctica, transmitida en los mismos susurros que hoy se confunden con superstición. Cuando llegaron los caminos pavimentados, las líneas de alta tensión y los teléfonos que iluminan la noche con pantallas frías, muchos creyeron que el equilibrio ya no era necesario, que la tecnología había reemplazado a los guardianes. Pero la Tierra no se rinde ante el progreso, solo se adapta. La lechuza no desapareció, solo cambió de estrategia.
Ahora aparece donde la prisa moderna más choca con la lentitud ancestral, en los lotes baldíos que devoran la memoria, en los ríos canalizados que ya no cantan, en las casas de concreto que ignoran la orientación del sol y el viento. Su presencia ya no solo castiga la transgresión física, castiga el olvido. Y el olvido, en un mundo que mide todo por su utilidad inmediata, es la herida más profunda. Con el paso de los años, la leyenda ha viajado, se ha adaptado, ha perdido algunos detalles con la migración y ha ganado otros con el olvido, pero el núcleo permanece intacto, porque no depende de los testigos, depende del paisaje, del viento, de la tierra, de la noche. En las ciudades, donde el ruido de los motores ahoga los silbidos y la luz artificial borra las sombras hasta volverlas planas, algunos creen que ha desaparecido, que ya no tiene espacio, que el progreso la expulsó, pero los que vienen del pueblo, los que aún recuerdan el olor a tierra mojada y a copal quemado, saben que solo se ha retirado a las orillas, a los cerros, a los baldíos, a los lugares donde la modernidad aún no ha llegado con sus certezas y sus pantallas brillantes. Y aún así, en noches de lluvia intensa, cuando las calles se vacían y los postes de luz parpadean sin razón, cuando el tráfico se detiene y el silencio vuelve a reinar por un instante breve, hay quienes juran haber escuchado ese silbido entre el rumor lejano de la avenida, haber visto una silueta posada en un tendedero de ropa, haber sentido ese peso en el pecho que no tiene nombre médico ni explicación racional. La lechuza no pertenece al pasado, pertenece a la noche, y la noche no tiene fronteras, no respeta límites municipales, no entiende de horarios, solo existe, respira, observa, y mientras exista, seguirá tejiendo su presencia en los bordes de la conciencia. Mientras haya silencio, mientras haya oscuridad, mientras haya alguien que camine solo por un callejón desconocido, por un camino de terracería, por un sendero que lleva al monte, la leyenda seguirá respirando, esperando, observando, no para asustar, sino para recordar que no todo lo que existe debe ser controlado, que hay presencias que solo exigen distancia, que el miedo, cuando se escucha con atención y sin prisa, puede convertirse en respeto, en humildad, en la certeza de que somos pequeños frente a lo antiguo, y que eso no es una derrota, es un privilegio. Hoy, mientras escuchas estas palabras o las lees en la pantalla de tu dispositivo, afuera el viento sigue soplando, sigue moviendo las hojas, sigue colándose por las rendijas de las ventanas mal selladas, sigue trayendo olores que no siempre podemos identificar. Las calles de los pueblos siguen empedradas, algunas gastadas por el paso de generaciones, otras reparadas con prisa y cemento que no encaja con el adobe. Los muros siguen guardando el calor del día y el frío de la madrugada sigue penetrando por las puertas que no cierran bien, por las ventanas que no tienen vidrio, por los techos de teja que crujen con el cambio de temperatura. No necesitas creer en transformaciones literales para sentir el peso de esta historia, no necesitas haber visto un ave de tamaño imposible ni haber escuchado un silbido que te hiele la sangre, solo necesitas recordar que el mundo es más grande que lo que podemos nombrar, más antiguo que nuestras prisas, más silencioso que nuestras voces. La lechuza no es un personaje de ficción creado para generar clics o sustos baratos, es un espejo de lo que hemos olvidado, de la conexión que perdimos con la tierra, con la noche, con el silencio, con la paciencia de quienes sabían esperar sin exigir respuestas. Cuando la escuches silbar, no corras, no grites, no intentes atraparla con la mirada, con el teléfono, con la intención de probar que existe o que no existe. Solo detente, respira, reconoce que no estás solo, que el aire que entras en tus pulmones es el mismo que ha respirado siglos de abuelos, de caminantes, de curanderos, de niños que jugaron en esas mismas calles cuando el tiempo era más lento, y sigue tu camino con la humildad de quien sabe que hay fuerzas que no piden permiso, solo piden espacio, que no buscan adoración, solo buscan respeto. Y si por alguna razón, en la oscuridad de tu habitación, cuando el reloj marca una hora que parece no avanzar, escuchas un susurro que dice tu nombre, no preguntes quién está ahí, no enciendas la luz de golpe, no intentes confrontar lo que no pertenece a tu mundo. Solo responde con silencio, apaga la pantalla, cierra los ojos, y deja que la noche haga su trabajo, porque en los pueblos de México, donde la leyenda camina con pasos suaves y la memoria no se borra con el tiempo, donde el miedo y la sabiduría se entrelazan como raíces bajo la tierra, la lechuza no acecha, solo espera, y siempre espera, paciente, antigua, silenciosa, hasta que el viento vuelva a silbar entre los magueyes y el callejón recupere su dueño. Si esta historia te hizo mirar 2 veces hacia la ventana, si el silencio de tu habitación ahora pesa diferente, entonces ya sabes que hay presencias que solo exigen respeto. Suscríbete al canal, activa la campanita y no camines solo por estos senderos.
Cada nueva historia que suba al canal será otra voz del pasado, otra leyenda que la memoria se niega a soltar. Quédate aquí, donde el miedo no se usa como entretenimiento, sino como recordatorio de lo que aún habita entre nosotros. Comparte esta advertencia con quien la necesite, y prepárate, porque la próxima madrugada ya está en camino. Nos vemos entonces.